Yo digo que no es su primo, solo lo fingió. Pero bueno, empecemos. Capítulo 27. Diario de Mina Harker. 1 de noviembre. Hemos viajado todo el día a buena marcha. El doctor Van Helsing es lacónico. Dice a los campesinos que tiene prisa por estar en Bistrita y les paga bien por cambiar a los caballos. Son muy supersticiosos. En la primera casa en la que nos detuvimos, cuando la mujer que nos servía vio la cicatriz de mi frente, se santiguó y extendió 2 dedos hacia mí. Desde entonces he tomado la precaución de no quitarme el sombrero o el velo, para así evitar sus sospechas. Viajamos deprisa. El profesor no ha reposado en todo el día, aunque a mí me hizo dormir un rato. Al ponerse el sol me hipnotizó y dice que contesté como de costumbre: oscuridad, chapoteo de agua y crujidos de madera. De modo que nuestro enemigo sigue todavía en el río. Escribo esto en una granja mientras aguardamos a que estén listos los caballos de repuesto. El doctor Van Helsing está durmiendo. Cuando nos pongamos en marcha, lo haré descansar mientras yo conduzco. Todo está a punto. Nos vamos dentro de poco. 2 de noviembre por la mañana. Nos cambiamos toda la noche para conducir. Hay una extraña pesadez en el aire. Ambos nos sentimos oprimidos. Hace mucho frío. Lo podemos soportar ya que llevamos abrigos de pieles. Al amanecer, Van Helsing me hipnotizó. Contesté: oscuridad, crujido de madera y bramido de las aguas, por lo que el río debe de estar cambiando a medida que lo remontan. Espero que mi amado no corra algún peligro, pero estamos en las manos de Dios. 2 de noviembre por la noche. Hemos conducido todo el día. A medida que avanzamos, el paisaje se hace cada vez más agreste. Estamos los dos de buen humor. Nos esforzamos por animarnos el uno al otro. El doctor, muchas... Hey, doctor. Ay, hay una letra rara. El doctor Van Helsing dice que llegaremos al paso de Borgo por la mañana. No hay muchas casas por aquí y el profesor dice que tendremos que seguir con los últimos caballos que hemos comprado. Llegaremos al paso de día. No queremos llegar antes. Dios mío, ¿qué nos depara el día de mañana? Vamos en busca del lugar donde mi pobre amado padeció tanto. Dios quiera que estemos correctamente orientados y ojalá se digne velar por mi esposo y por aquellos que nos son queridos. En cuanto a mí, soy impura a sus ojos y lo seré hasta que él se digna permitir que comparezca ante su presencia. Memorando de Abraham Van Helsing. 4 de noviembre. A mi fiel amigo John Seward, por si no volviera a verlo. Es por la mañana y escribo aliado de una hoguera que he mantenido encendida toda la noche. Hace demasiado frío. Parece que eso ha afectado a la señora Mina. Ha estado todo el día con la cabeza tan embotada que no parecía la misma. No hace más que dormir. No ha hecho nada en todo el día y ha perdido el apetito. No ha escrito nada en su diario. Algo me dice que no todo marcha bien. No obstante, esta noche está más vivaz y tan amable como siempre. Al ponerse el sol traté de hipnotizarla, pero sin resultado. Bueno, hágase la voluntad de Dios. Ahora debo ser yo quien anote, para que ninguna de nuestras jornadas quede sin consignar. Llegamos al paso de Borgo ayer por la mañana. Al despuntar el día, me preparé para la sesión de hipnotismo. Detuvimos el carruaje y nos apeamos. Hice un lecho con las pieles y la señora Mina se tendió en él, y cayó en un trance hipnótico que le duró menos que otras veces. Como siempre, la respuesta fue oscuridad y aguas turbulentas. Luego despertó alegre y señalando un camino dijo: «Es por ahí». «¿Cómo lo sabe?», pregunté. «¿Acaso no pasó por aquí mi Jonathan y lo describió en su diario?». Me di cuenta de que era el único camino que había, de modo que tomamos ese camino. Seguimos adelante durante largas horas. Al principio tuve que decirle a la señora Mina que durmiera, y tras intentarlo se quedó dormida. Durmió tanto que al final empecé a albergar sospechas y quise despertarla. No había forma de despertarla. No quiero insistir demasiado, dormir le hará bien. Creo que me quedé adormilado, pues de repente me encontré erguido en el pescante,
con las riendas en la mano, mientras los corceles seguían avanzando. Bajé la mirada y comprobé que la señora Mina seguía durmiendo. Faltaba poco para el ocaso. Enseguida desperté a la señora Mina, esta vez sin mucha dificultad, e intenté sumirla en un sueño hipnótico. Pero no se durmió como si yo no existiera. Lo volví a intentar varias veces, hasta que de pronto me di cuenta de que estábamos a oscuras. Miré en torno y comprobé que el sol se había puesto. La señora Mina se echó a reír y yo me volví para verla. Estaba completamente despierta y con muy buen aspecto. Me quedé asombrado y algo incómodo. Encendí una hoguera y ella preparó algo de cenar mientras yo desenganchaba los caballos dándoles de comer. Cuando regresé junto a la hoguera estaba la cena preparada. Fui a servirle a ella, pero me dijo que ya había comido. Aquello no me gustó, pero no dije nada. Me sirvió y comí. Luego nos envolvimos en las pieles y le dije que durmiera mientras yo vigilaba. Pero al rato me olvidé de mi vigilancia y cuando recordé que estaba de guardia, comprobé que seguía acostada pero despierta, mirándome con esos ojos tan brillantes. Dormí bastante hasta poco antes del amanecer. Al despertarme intenté hipnotizarla, pero aunque cerró los ojos, no pudo dormirse. El sol estaba alto cuando se durmió, pero era demasiado tarde, y su sueño era tan profundo que no había forma de despertarla. Cuando enganché los caballos, tuve que tomarla en brazos y llevarla a dormir al carruaje. La señora siguió durmiendo, parecía más saludable que antes. Aquello tampoco me gustó. Tenía miedo, muchísimo miedo, pero debo seguir adelante. 5 de noviembre por la mañana. Ayer viajamos todo el día, adentrándonos en una región agreste y desierta. Como me sentía hambriento, aplaqué mi hambre. En cuanto a la señora Mina, seguía dormida y no pude despertarla. Empecé a temer que el fatal maleficio de aquel lugar la estuviera afectando. Bien, me dije, si ella duerme de día, tendré yo que dejar de hacerlo por la noche. Como el camino era pedregoso, incliné la cabeza adelante y me dormí. Cuando desperté, comprobé que la señora Mina seguía durmiendo y que el sol estaba muy bajo. Pero todo había cambiado. Nos aproximábamos a la cima de una empinada colima, coronada por un castillo con el que Jonathan narró en su diario. Me regocijé y al mismo tiempo tuve miedo, pues ahora el desenlace estaba más cerca que nunca. Desperté a la señora Mina y traté de nuevo de hipnotizarla, pero infructuosamente. Entonces, antes de que nos cayera encima la oscuridad, llevé los caballos a un abrigo que pude encontrar y les di de comer. Luego encendí una hoguera y a su lado senté entre mantas a la señora Mina, que ya había despertado. Preparé comida, pero ella no quiso comer. No insistí, pero yo sí comí, ya que debo estar fuerte para lo que se avecina. Después tracé un círculo alrededor de la señora Mina y pasé por encima del círculo una hostia, que partí en trozos. Durante todo el tiempo estuve sentada, tan inmóvil como una muerta, y se fue poniendo cada vez más blanca, aunque no dijo nada. Pero cuando me acerqué, se agarró a mí y noté que la pobre se estremecía de pies a cabeza. Cuando se tranquilizó, le dije, ¿no quiere venir al fuego conmigo? Quería probar lo que era capaz de hacer. Ella se levantó obediente, pero después de dar el primer paso se detuvo y se quedó paralizada. No puedo, y se quedó callada. Me alegré porque sabía que lo que ella no pudiera hacer no lo haría ninguno de aquellos a quienes tanto temíamos. Por mucho peligro que corriera su cuerpo, su alma está a salvo. En aquel momento, los caballos empezaron a respingar y a tirar de sus rosales. Acudí a tranquilizarlos. Cuando sintieron el contacto de mis manos, se quedaron tranquilos. Cuando hizo más frío, el fuego comenzó a apagarse y me levanté para reavivarlo. Nevaba a ráfagas en medio de una neblina helada. A pesar de la oscuridad, había una cierta claridad, como suele ocurrir cada vez que nieva, y las ráfagas de nieve y los flecos de niebla parecían dibujar las formas de mujeres que arrastraban largas túnicas. Todo estaba envuelto en un silencio lúgubre. Empecé a tener miedo, pero comprendí que dentro de aquel círculo me encontraba a salvo. También comencé a pensar que mis figuraciones eran debidas a la noche,
y a toda esa terrible ansiedad. Era como si mis recuerdos de la espantosa experiencia de Jonathan me estuvieran ofuscando, ya que los copos de nieve y los flecos de niebla empezaron a remolinarse, hasta que me pareció entrever vagamente a las mujeres que lo besaron. Los caballos estaban cada vez más acobardados y gemían con nerviosismo. Ni siquiera la locura del miedo logró hacerlos escapar. Cuando aquellas misteriosas figuras se acercaron a la señora Mina y empezaron a dar vueltas en su derredor, temí por ella. La miré, pero estaba sentada tranquilamente. Cuando quise acercarme al fuego para reavivarlo, me contuvo sujetándome y me susurró: No, no, déjelo, aquí está seguro. Pero, ¿y usted? Es por usted por quien temo. ¿Qué teme por mí? Nadie en el mundo está más a salvo de ellas que yo. Mientras me preguntaba qué querrían decir sus palabras, una ráfaga de viento elevó las llamas, permitiéndome ver la cicatriz roja de su frente. Entonces lo comprendí todo. Las cambiantes figuras que formaban la niebla y la nieve se acercaron, aunque manteniéndose fuera del círculo sagrado. Empezaron a materializarse hasta que pude observar que estaban ante mí, en carne y hueso, las 3 mujeres que Jonathan viera en la habitación del castillo, cuando lo quisieron besar en la garganta. Reconocí sus formas redondeadas y onduladas, sus ojos brillantes y duros, sus dientes blancos, su tez rubicuenda, sus labios voluptuosos. No dejaban de sonreír a la señora Mina, y señalándola, dijeron que con aquellas voces suaves y evocantes que Jonathan comparó con el intolerable y dulce tintineo de unas copas de cristal: Ven, hermana, ven con nosotras. Ven, ven. Me volví hacia la pobre señora Mina y mi corazón saltó de alegría. El terror de sus ojos, su repulsión y su horror. Había devuelto la esperanza a mi corazón. Gracias a Dios, todavía no era una de ellas. Tomé un poco de leña que tenía en la mano y un trozo de hostia y avancé. Al verme retrocediendo, riendo con esa risa horrenda, alimenté el fuego sin miedo, ya que sabía que estábamos seguros dentro de nuestro círculo protector. Ellas no podían acercarse a mí, mientras yo estuviera armado, ni a la señora Mina, mientras permaneciera dentro del círculo, que no podía abandonar. Los caballos habían dejado de gemir y estaban tendidos en el suelo inmóviles. Comprendí que para aquellas pobres bestias se había acabado los terrores. Y así permanecimos hasta que el reloj del amanecer empezó a esparcirse. Estaba afligido y asustado, víctima del infortunio y del pánico, pero cuando el sol empezó a elevarse me sentí revivir. Con la claridad del día las horrorosas figuras se disolvieron entre torbellinos de niebla y nieve, y los flecos de bruma se alejaron en dirección al castillo hasta perderse en la lotonanza. Me volví hacia la señora Mina, con intención de hipnotizarla, pero estaba sumida en un sueño pesado del que no pudo despertar. Pobre, hipnotizarla mientras dormía, pero no logré sacarle ninguna respuesta. Y mientras tanto apuntó el día. Me daba miedo moverme. Volví a hacer arder la hoguera y fui a ver los caballos que yacían muertos. Hoy tengo mucho que hacer, pero esperaré a que el sol esté alto, ya que quizás tenga que ir a algún lugar en el que la luz del sol pueda proporcionarme seguridad. Recobraré fuerzas con un buen desayuno y luego emprenderé mi terrible misión. La señora Mina sigue durmiendo y gracias a Dios su sueño es más tranquilo. Continuemos. Diario de Jonathan Harker. 4 de noviembre por la tarde. El accidente de la lancha nos ha supuesto un contratiempo. Si no fuera por eso, ya habríamos alcanzado la embarcación del conde, y mi querida Mina estaría en libertad. Me da miedo pensar en ella, atravesando bosques para dirigirse a aquel espantoso lugar. Hemos conseguido unos caballos y nos disponemos a seguir la huella del conde. Anoto esto mientras Godalming se prepara. Vamos armados. Tendrán que andarse con mucho cuidado los gitanos si intentan hacernos frente. Si al menos Morris y Seward estuvieran con nosotros, solo nos queda esperar. Si no escribo más, adiós, Mina. Que Dios te bendiga y te guarde. Diario del Dr. Seward. 5 de noviembre. Al amanecer vimos al grupo de gitanos que se alejaban del río con su carretera.
con su carreta. Iban apiñados a su alrededor y se apresuraban como si alguien los persiguiera. Cae una ligera nevada y notamos en el aire una rara agitación. La sensación es extraña. Escucho aullar a los lobos en la lejanía. Puede ser un peligro para nosotros. Los caballos están ya listos y pronto nos iremos. Cabalgamos al encuentro de la muerte, pero solo Dios sabe de quién, dónde, cómo o cuándo ocurrirá. Memorando de Abraham Van Helsing. 5 de noviembre por la tarde. Al menos estoy cuerdo. Gracias a Dios por su clemencia, aunque la prueba ha sido horrible. Dejé a la señora Mina durmiendo en el círculo sagrado y me dirigí al castillo. El martillo de herrero que traje desde Dornestí me resultó muy útil. Todas las puertas estaban abiertas y las arranqué de sus goznes, por temor a que se cerraran y no pudiera salir una vez dentro. Me sirvió la experiencia de Jonathan. Por lo que recordaba de su diario, hallé el camino a la vieja capilla, pues sabía que allí era donde tenía que intervenir. El ambiente era opresivo. En ocasiones me producía mareos. No sabía a ciencia cierta si me zumbaban los oídos o es que escuchaba aullar a los lobos en la lejanía. Entonces me acordé de la señora Mina, y me entró un apuro terrible. Estaba entre la espada y la pared. No me había atrevido a traerla conmigo al castillo, sino que la había dejado a salvo del vampiro en el círculo sagrado. Pero los lobos sí podían invadirlo. Decidí que mi deber estaba aquí, y en cuanto a los lobos debíamos resignarnos, si era esa la voluntad de Dios. ¡Wow! De todas formas, solo se trataba de la muerte y después la libertad, de modo que decidí por ella. Decidí continuar mi tarea. Sabía que tenía que localizar al menos 3 tumbas habitadas. Busqué y encontré una. En ella yacía una de las mujeres, durmiendo su sueño de vampiro, tan llena de vida y de voluptuosa belleza, que me estremecí como si hubiera ido allí a cometer un asesinato. Me sentí tan conmovido que me vino un deseo irresistible de demorar mi plan. Me parecía paralizar mis facultades y entorpecer mi alma. Me estaba invadiendo una especie de duermevela con los ojos abiertos, en la que uno se entrega a un delicioso hechizo, cuando oí otra vez del aire un prolongado y débil gemido, tan lleno de pena y aflicción, que me despertó como si fuera un toque de clarín. Era la voz de mi querida señora Mina. Eso me estimuló a proseguir con mi horrenda tarea, y tras arrancar las tapas de varios sepulcros, hallé a otra de las hermanas. No me atreví a detenerme a mirarla, sino que seguí buscando hasta que encontré un magnífico sepulcro a la hermana rubia. Era tan hermosa y voluptuosa, pero antes de que el hechizo pudiera actuar sobre mí, me di ánimos para llevar a cabo mi difícil misión. Había un sepulcro más grande y señorial que los demás, en el que había una palabra: Drácula. El hecho de estar vacío justificaba lo que yo ya sabía. Antes de empezar mi espantoso trabajo de volver a aquellas mujeres su personalidad de muertas, deposité un trozo de hostia en la tumba de Drácula, desterrándolo así de ella para siempre como no muerto. Entonces comencé mi terrible tarea que tanto temía. De no haber sido más que una, hubiera sido relativamente fácil. Pero 3, amigo John, aquello fue una carnicería. Aún tiemblo, aunque mis nervios se mantuvieron firmes hasta que todo acabó. De no haber visto en el primer rostro el sosiego y la alegría que lo cruzó antes de la disolución final, al comprender que había ganado su alma, no hubiera podido continuar mi carnicería. No hubiera resistido su horroroso grito al atravesarla con la estaca. Pero ya ha acabado esto. Ahora ya puedo compadecerme de estas pobres criaturas, porque apenas mi cuchillo
Oh no, ¿qué vamos a hacer? A ver, me voy a poner los otros audífonos a ver si funciona. Creo que este es el que falla y no carga. Pero bueno, ¿alcanzaron a escuchar todo el capítulo de Mina? Digo, de Van Helsing, ¿o no? ¿Me quedé en lo de la hostia? Wow, lo de la hostia fue hace mucho. Lo de la hostia fue hace demasiado tiempo. Mira, hasta ya se volvió a aprender. No, no sé qué le pasa. No, no sé qué le sucede. Am, ya ni sé dónde fue lo de la hostia, oye. Después tu mente se ausentó. Ay, Dios. Bueno, ¿dónde se quedaron los otros? ¿Los otros dónde se quedaron? Qué barbaridad, Baldo. No, no estás poniendo atención. Solem, ¿dónde te quedaste? Y ahorita nadie estaba poniendo atención, ¿no? Todos ya nos habíamos dormido. Ah, bueno, pues ya ni modos. Va a haber rato de silencio en el video del live. Qué barbaridad. Pero nadie me dice dónde se quedó. Qué bárbaros, ¿eh? No recuerdo. Bueno, ya. Pasemos al diario de Mina Harker. Vamos a ver si aguanta, porque ya se prendió otra vez. Regresa a los 10 minutos. Ah, es que no sé cuánto sería un minuto. Pero bueno, ya mató a las chicas que encontró. Ya las mató a todas. A ver, diario de Mina Harker. 6 de noviembre. La tarde estaba ya muy avanzada cuando el profesor y yo nos dirigimos al este, por donde yo sabía que venía Jonathan. Llevábamos pieles gruesas, pues no nos atrevíamos a enfrentarnos sin protección al frío y la nieve. A ver, ¿ahora me escuchan? Hola. Ay, sí. No, sí. Sí, ahora sí. Ah, bueno. Ahora vamos a ver el audio de los audífonos. ¿Se oye bien? ¿Se oye raro? ¿Se oye distinto? ¿Cómo se oye? ¿Bien? ¿Medio, medio? Alexis, no andes sacando a Balduino. Bueno, entonces vamos a regresar los minutos estos para que Balduino sepa a quién mataron. Nos vamos a regresar a lo de la hostia y a donde se disasociaron.
¿Quién no? Yo no. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué lo andas sacando, Alexis? O sea, de verdad, no lo saques. No lo saques, déjalo que esté aquí. Pero bueno, vamos otra vez a lo de la hostia. Tun, 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 rebobinando. Tun, tun, tun. Alexis, gracias. Rebobinemos todo otra vez. Antes de empezar mi espantoso trabajo de volver a aquellas mujeres su personalidad de muertas, deposité un trozo de hostia en la tumba de Drácula, desterrándolo así de ella para siempre, como no muerto. Entonces comencé mi terrible tarea, que tanto temía. De no haber sido más que una, hubiera sido relativamente fácil, pero tres. Amigo John, aquello fue una carnicería. Aún tiemblo, aunque mis nervios se mantuvieron firmes hasta que todo acabó. De no haber visto en el primer rostro el sosiego y la alegría que lo cruzó antes de la disolución final, al comprender que había ganado su alma, no hubiera podido continuar con mi carnicería. No hubiera resistido su horroroso grito al atravesarla con la estaca, pero ya acabó todo. Ahora ya puedo compadecerme de estas pobres criaturas, porque apenas mi cuchillo cortó la cabeza de cada una de ellas, el cuerpo entero comenzó a desvanecerse hasta quedar convertido en su polvo original, como si la muerte, aplazada durante siglos, hubiera hecho valer al fin sus derechos. Antes de abandonar el castillo, aseguré todas las entradas para que el conde no pudiera entrar nunca más como no muerto. Cuando coloqué el pie en el círculo donde dormía la señora Mina, ésta se despertó y al verme exclamó, apesumbrada de que yo hubiera tenido que sufrir demasiado. Venga, dijo ella, marchémonos de este espantoso lugar. Vayamos al encuentro de mi esposo, que se viene hacia nosotros. Parecía pálida y débil, pero sus ojos rebosaban de fervor. Nos fuimos, confiados y esperanzados, aunque llenos de miedo, hacia el este, al encuentro de nuestros amigos, y de él, pues me dice la señora Mina que sabe que viene hacia aquí. Oh, ya está llegando Drácula, ya se los va a comer a todos, ya se los va a comer. Diario de Mina Harker, 6 de noviembre. La tarde estaba ya muy avanzada cuando el profesor y yo nos dirigimos al este, por donde yo sabía que venía Jonathan. Llevábamos pieles gruesas, pues no nos atrevíamos a enfrentarnos sin protección al frío y la nieve. También tuvimos que llevar una parte de las provisiones. Cuando habíamos recorrido una milla, me sentí cansada por la pesada marcha y me senté a descansar. Entonces vimos hacia atrás y miramos la clara silueta del castillo de Drácula. Pudimos verlo en toda su grandiosidad, encaramado a unos 1000 pies en la cima de un escarpado precipicio. Había algo extraño y misterioso en aquel lugar. Podíamos escuchar el lejano aullido de los lobos. Estaban muy distantes, pero su sonido nos llenó de terror. Por la forma en que el doctor Van Helsing examinaba el terreno, comprendí que estaba buscando algún lugar estratégico, donde estuviéramos menos expuestos en caso de ataque. Al cabo de un rato, el profesor me indicó por señas que me fuera con él. Había hallado un lugar estupendo, una cueva natural en la roca. Me tomó de la mano y me hizo entrar. Mire, dijo, aquí está cubierto, y si llegan los lobos podré enfrentarme a ellos. Trajo las pieles y me arregló un confortable refugio. Luego sacó algunas provisiones y me obligó a tomarlas. Mas no podía comer, solo intentarlo me causaba repugnancia y no pude hacerlo. Pareció entristecerse mucho, pero no me lo reprochó. Sacando los gemelos de campaña, se subió a lo de alto de una roca y empezó a escrutar el horizonte. De repente exclamó, «Mire, señora Mina, mire». Me levanté de un salto y me coloqué a su lado. Me alargó los gemelos y me indicó en una dirección. La nieve caía ahora más espesa y había empezado a soplar un fuerte viento. De vez en cuando había pausas entre una ráfaga y otra, y se podía divisar hasta una distancia considerable, a lo lejos atisbé el río, como una cinta negra. Enfrente, y no demasiado lejos, se dirigía hacia nosotros un grupo de hombres a caballo. En medio de ellos iba un carro largo, que se bamboleaba de un lado a otro.
Destacaban sobre la nieve con tanta nitidez que por sus ropas deduje que eran gitanos. Sobre el carro iba un gran cofre cuadrado. Al verlo, el corazón me dio un vuelco, porque tuve la sensación de que el final estaba cerca. La tarde estaba declinando, y yo sabía muy bien que nada más ponerse el sol, aquel ser que estaba encerrado allí adentro recobraría su libertad y podría eludir nuestra persecución, adoptando cualquiera de sus formas. Volteé hacia el profesor, sin embargo no estaba allí. Un instante después lo vi, debajo de la roca donde yo me encontraba. Estaba trazando un círculo a su alrededor. Enseguida volví junto a mí, diciendo: «Aquí estará usted a salvo de él». Cogió los gemelos y recorrió con ellos todo el espacio que se extendía a nuestros pies. «Mire», dijo, «van muy rápidos. Es una carrera contra el sol. Puede que hayamos llegado demasiado tarde. Que sea lo que Dios quiera». La nieve nuevamente cayó de forma torrencial, ocultando todo el paisaje. Sin embargo, pasó pronto y el profesor enfocó una vez más sus gemelos hacia la llanura. «Mire», gritó de pronto, «¿no ve que dos hombres lo siguen de galope? Deben ser de Quincy y John. Coja los gemelos. Mire, antes de que la nieve lo oculte todo». Los tomé y miré. Los dos hombres podían ser el doctor Seward y el señor Morris. Vi que ninguno de ellos era Jonathan, aunque sabía que Jonathan no andaba lejos. Enseguida divisé, al norte del grupo que se nos acercaba, otros dos jinetes. Reconocí que uno de ellos era Jonathan, y supuse que el otro sería Lord Godalming. Ellos también perseguían al grupo del carro. Cuando se lo mencioné al profesor, saltó de júbilo como un colegial y apoyó su rifle Winchester contra una roca a la entrada del refugio, listo para utilizarlo. «Todos convergen», dijo. «Cuando llegue el momento, rodearemos a los gitanos». Saqué mi revólver y lo dejé a la mano, ya que el aullido de los lobos era cada vez más próximo. Cuando la tormenta de nieve cedió un poco, volvimos a mirar. A lo lejos, el sol brillaba cada vez más a medida que descendía hacia las cumbres lejanas. Al recorrer con los gemelos todo el panorama, distinguí unos puntos que se movían en grupos de 2, 3 o más. Eran los lobos que se agrupaban en busca de su presa. Cada instante nos parecía un siglo. El viento soplaba a ráfagas fortísimas y la nieve nos azotaba con furia. A veces no podíamos ver ni una braza de distancia y en otras el aire se despejaba hasta el punto de que podíamos ver bastante lejos. Nos acostumbramos a observar la salida y la puesta del sol, que sabíamos con precisión cuándo se produciría. Por eso comprendimos que dentro de poco se pondría el sol. Era difícil creer que había menos de una hora que esperábamos en aquel refugio rocoso, a que los distintos grupos convergieran frente a nosotros. El viento soplaba ahora del norte con más vigor. Aparentemente alejaba de nosotros las nubes cargadas de nieve, ya que había dejado de nevar. Ahora podíamos distinguir a los integrantes de cada grupo, los perseguidos y los perseguidores. Los perseguidos parecían no darse cuenta de que los estuvieran persiguiendo. No obstante, parecían darse prisa, a medida de que el sol se ocultaba por detrás de las cumbres de las montañas. Cada vez estaba más cerca. El profesor y yo nos agachamos detrás de nuestra roca, con las armas a punto. Comprendí que estaba decidido a no dejarlos pasar. Unos y otros ignoraban nuestra presencia. De repente, dos voces gritaron al mismo tiempo. ¡Alto! Una era la de mi Jonathan, lleno de rabia. La otra, potente y resuelta, correspondía al señor Morris. Puede que los gitanos no conocieran aquel idioma, pero su tono era inconfundible. Se detuvieron. Inmediatamente, Lord Godalming y Jonathan llegaron corriendo por un lado y el doctor Seward y el señor Morris por el otro. El jefe de los gitanos ordenó a sus compañeros seguir adelante. Fustigaron a sus caballos, pero los 4 hombres levantaron sus rifles Winchester y les ordenaron que se detuvieran. Entonces, el doctor Van Helsing y yo aparecimos por detrás de la roca y les apuntamos con nuestras armas. Al verse copados, los gitanos se detuvieron.
El jefe se volvió hacia ellos y les dijo algo, y todos sacaron el arma que llevaban, listos para atacar. En pocos instantes todo se precipitaría. El jefe se adelantó a sus hombres y señalando al primero al sol, a punto de ocultarse tras las montañas, y luego al castillo, dijo algo. Por toda respuesta, los 4 hombres de nuestros grupos desmontaron y se abalanzaron contra el carro. Debería haber sentido un miedo terrible al ver a Jonathan en semejante peligro, pero al igual que los demás, me embargaba el ardor de la batalla. No tenía miedo, solo un impetuoso y frenético deseo de hacer algo. Al observar la rápida maniobra de nuestros 2 grupos, el jefe de los gitanos dio una orden. Sus hombres se agruparon alrededor del carro. Observé que Jonathan por un lado y Kinsey por el otro trataban de forzar el cerco de los gitanos, abriéndose paso hacia el carro. Era evidente que estaban decididos a terminar su tarea antes de que el sol se pusiera. Nada parecía detenerlos. El ímpetu de Jonathan y su manifiesta determinación parecieron intimidar a sus enemigos. Se hicieron a un lado y lo dejaron pasar. Inmediatamente saltó al carro, levantó el enorme cajón y lo arrojó al suelo. Mientras tanto, el señor Morris se abrió paso en el cerco de gitanos. Sin dejar de observar a Jonathan por el rabillo del ojo, veía avanzar a Morris y a los gitanos asentarles golpes con cuchillos. Él los paraba con su cuchillo y creí que había logrado pasar sano y salvo, pero al acudir al barco, al lado de Jonathan, que ya había saltado del carro, pude ver que se llevaba la mano izquierda al costado y que la sangre le chorreaba entre los dedos. A pesar de eso, no se desmoronó. Y cuando Jonathan acometió a un extremo del cofre, tratando de arrancar la tapa con su machete, él acometió el otro con su cuchillo. Los esfuerzos de ambos dieron resultados. Los clavos saltaron con un chirrido y la tapa del cajón cayó hacia atrás. Entretanto, los gitanos con un chirrido y la tapa del cajón, Entretanto, los gitanos, a merced del Lord Godalming y del doctor Seward, se rindieron. El sol casi quedaba oculto por las montañas. El conde yacía en el interior del cajón sobre un montón de tierra, parte de la cual se había esparcido sobre su cuerpo por la brusca caída desde el carro. Estaba anormalmente demacrado, y en sus ojos rojizos había una terrible mirada. Sus ojos divisaron el sol declinante, y la expresión de odio que había en ellos se tornó en triunfo. Pero inmediatamente Jonathan descargó el machete. Grité al ver cómo le seccionaban el cuello, al mismo tiempo que el señor Morris le clavaba en el corazón su cuchillo. Fue un milagro, en menos de lo que se tarda en exhalar un suspiro. El cuerpo entero se pulverizó y desapareció de nuestra vida. Una cosa me consolará mientras viva. En el momento de la disolución final, se dibujó en su rostro una expresión de paz. El castillo de Drácula se recortaba sobre el cielo rojizo. Los gitanos dieron media vuelta y huyeron a caballo. Los lobos siguieron tras ellos, dejándolos solos. El señor Morris se apoyaba en un codo apretándose el costado con la mano. La sangre seguía brotando entre sus dedos. Corrí hasta él, pues el círculo sagrado ya no me impedía salir. Lo mismo hicieron los 2 electores. Jonathan se arrodilló detrás de él, y el herido apoyó la cabeza en su hombro. Haciendo un esfuerzo, tomó mi mano en la suya y suspiró. Me sonrió y dijo: «Siento alegría de haber sido útil, oh Dios», gritó de repente, tratando de sentarse y señalando hacia mí. Valía la pena morir por eso. Miren. El sol empezaba a ocultarse, y sus rayos rojizos caían sobre mi rostro. Movidos por un mismo impulso, los hombres cayeron de rodillas y un sincero amén brotó de todos ellos, mientras seguían con la mirada la dirección que indicaba el dedo del moribundo. «Ahora», dijo éste, «debemos dar gracias a Dios de que no haya sido todo en vano. Miren, su frente está inmaculada como la nieve. La maldición ha desaparecido. Y con amargo pesar nuestro, el valiente caballero murió con una sonrisa y en silencio». Nota:
Hace 7 años que pasamos la prueba de fuego, y la felicidad que desde entonces disfrutamos algunos de nosotros, bien vale el dolor que tuvimos que soportar. Tanto para Mina como para mí, es una alegría añadida que el cumpleaños de nuestro hijo coincida con el aniversario de la muerte de Quincy Morris. Su madre está convencida de que algo del espíritu de nuestro valiente amigo ha pasado en mí. La retahíla de hombres que le pusimos contiene los de todos los componentes de nuestro grupo, aunque lo llamamos 15. El verano pasado hicimos un viaje a Transilvania y recorrimos el territorio que para nosotros estaba lleno de horribles recuerdos. Era imposible creer que las cosas que habían visto y escuchado fueran de verdad. Cualquier rastro de lo sucedido habría sido borrado. El castillo sigue en pie, erguido sobre un yermo de desolación. Cuando regresamos a casa hablamos de los viejos tiempos, que ahora podemos recordar sin desesperación, pues tanto Godalming como Seward están felizmente casados. Saqué los documentos de la caja fuerte, donde han estado desde nuestro regreso, hace ya bastante tiempo. Nos sorprendió el hecho de que apenas haya un solo documento auténtico, únicamente un montón de hojas mecanografiadas, salvo los últimos cuadernos de Mina, Seward y yo mismo, y la nota de Van Helsing. Difícilmente podríamos pedirle a alguien que aceptara estos documentos como pruebas de una historia tan descabellada. Van Helsing dijo, teniendo a nuestro hijo en sus rodillas. No necesitamos pruebas, no necesitamos a alguien que nos crea. Ese niño sabrá algún día lo valerosa que es su madre. Ya conoce sus cariños cuidados. Más tarde comprenderá que unos hombres la amaron tanto que se atrevieron a todo por ella. Fin. Maratón 24 horas de lectura. No, ya llegamos al fin, ¿ya? O sea, fue todo. Fue todo, o sea, ya terminó. Así me voy a ir, Alexis. Voy a dejar el espacio vacío. Ah, hasta se cayó el teléfono de la felicidad.